Isaac Campuzano Sahadú. Soy estudiante de Ingeniería Geológica de la Universidad de María Andina. En el día de hoy les traigo dos ejercicios de estática de plano de 2D y 3D. El primer ejercicio dice: un bloque de peso W está suspendido de una cuerda de 500 milímetros de longitud y dos resortes cuya longitud sin estirarse son de 450 milímetros. Si la constante de los resortes son 1500 newton sobre metros y 500 newton sobre metros, determine A, la tensión en la cuerda, y B, el peso del bloque. Lo primero que debemos hacer es pasar las unidades de milímetros a metros. Tenemos 580 milímetros, serían 0,58 metros. 460 milímetros serían 0,46 metros. 160 milímetros serían 0,16 metros. 320 milímetros serían 0,32 metros. 140 milímetros serían 0,14 metros. Y 330 milímetros serían 0,33 metros. El segundo sería trazar nuestros triángulos con líneas de referencia, que aquí sería la línea de referencia de mi fuerza 1, la línea de referencia de mi fuerza 1, Y, y la línea de referencia de fuerza de 1 en X. También lo haríamos con la tensión, que la marcaríamos con la letra T, y la proyectaríamos y letra C también sería T en Y y T en X. Lo mismo haríamos con fuerza 2, y la proyección sería fuerza 2Y y la fuerza 2X. Ahora, el paso a seguir sería el diagrama en cuerpo libre en el plano cartesiano. Primeramente que todo, haríamos nuestro plano cartesiano, y en el plano cartesiano vamos a plasmar las dos fuerzas y la tensión. Haríamos nuestra fuerza 1 y de una vez haríamos nuestra tensión. Si acá tendríamos nuestra fuerza 2. Ahora las proyectamos como lo hemos plasmado acá. Proyectaríamos la fuerza 1 en Y, fuerza 1 en X, la fuerza, esta sería la tensión con su proyección. Que sería tensión en Y tensión en X. Esta es la proyección de la fuerza 2, que la proyectaríamos fuerza 2Y y fuerza 2X. Como acá vemos los valores, estos valores son las proyecciones de la fuerza y las tensiones. La fuerza 1 en Y sería el valor de la altura que toma esta medida, sería 0,32 metros. La de F1X sería la sumatoria de estos dos puntos que vemos acá con estos dos puntos que vemos acá, que sería un total
de sumar 114 más 146, que nos da un total de 0,60 metros. Ya tenemos los valores de la fuerza 1. Ahora vendremos con la fuerza, con la tensión, perdón, que sería el valor total, el valor de este punto hacia este punto, que es hacia donde llega la tensión, que sería la sumatoria de F1 más el restante que le sería 0,48. Y la tensión en X sería 0,14 metros. Tendremos la fuerza 2Y y la fuerza 2X. La fuerza 2Y tendrá un valor de 0,33 metros y la fuerza 2X será 558 menos 0,14 metros. ¿Por qué? Porque acá vemos la tensión en X, le tendríamos que restar porque la fuerza 2, como vemos, no está reflejada completamente en este punto, que es lo que está proyectada la distancia en metros hasta acá, que sería el total, que eso sería 0,58 menos 0,14, que sería un total de 0,44 metros. Ahora vendríamos a poner los ángulos de la tensión y la fuerza, que acá tendríamos los ángulos se ponen de acuerdo a contrario a la manecilla del reloj, que iría de este punto hacia la fuerza 1, tendríamos nuestro ángulo θ. La de la tensión sería de este punto hacia donde está la tensión, que sería nuestro ángulo beta, y nuestro ángulo de la fuerza 2 sería nuestro tercer ángulo, que como acá lo podemos ver son estos tres. Para hallar la tensión debemos hallar la sumatoria de sus componentes en X, y la sumatoria en X nos debe dar igual a 0. Nos da igual a 0 porque es un sistema que se encuentra en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en X sería fuerza 1 en X más la tensión en X menos la fuerza 2X, porque se encuentra del lado negativo de las X. Que nos debe dar igual a 0. Ahora debemos realizar la operación de los ángulos. Vamos a hallar el primer ángulo, que es el ángulo de F1, que es el ángulo θ, que es igual, los ángulos los vamos a hallar por la función trigonométrica. ¿Por qué? Porque solamente nos están dando los catetos. Como podemos ver, este sería el triángulo que tenemos de F1, que nos dan sus respectivos valores de cada cateto. Acá tenemos el ángulo, lo vamos a hallar por la tangente. ¿Por qué por la tangente? Porque como podemos ver ya nos dieron los dos catetos, que serían tangente a la menos 1, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que eso sería igual tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente, 0,32 metros
sobre 0,60 metros. Esto nos da una calculadora 28,07 metros. Ahora vamos a realizar el beta de la tensión. El ángulo beta sería igual haremos la misma operación que hicimos con el cateto teta. 0,48 y 0,14. Lo hallaremos también con la tangente porque nos dan los dos catetos. Sería tangente a la menos 1, que sería igual 0,48 metros sobre 0,14 metros. Eso nos da una calculadora setenta y tres coma 73. Ahora vamos a realizar el ángulo de la fuerza 2, que es el ángulo alfa. Tenemos el triángulo con sus respectivos catetos y 0,44 metros, que lo haremos también con la tangente a la menos 1, que es igual 0,33 metros sobre 0,44 metros. Eso nos da 36,86. Acá acabamos de hallar nuestros ángulos. Ahora el paso a seguir es hacer la sumatoria en X con sus respectivos ángulos. Debemos saber qué significa cada término. Por ejemplo, F1, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a F1X por el coseno del ángulo teta, que es el prime, que es la fuerza 1, más la tensión en X, que sería beta, tensión en X por el coseno de beta, menos la fuerza 2, que sería el ángulo alfa, por el coseno del ángulo, que esto nos daría igual a 0. Ahora reemplazamos cada ángulo. Sería F1 por el coseno de 28,07 más la tensión en X por coseno de beta, que sería 73
0,73 menos la fuerza 2 en X, que sería coseno de 36,86, que esto nos da igual a 0. Ahora hacemos los cálculos para cada ángulo. Sería la sumatoria de f en x, que es igual a f1x por coseno de 28,07. Nos da igual de 0,88 más la tensión en x por coseno de 73,73, que eso nos da igual de 0,28 menos la fuerza 2 en x por coseno de 36,86, que eso nos da 0,80, que es igual a 0. Ahora el paso a seguir sería hallar F1 y F2. ¿Qué lo hallaríamos con la ley de Hooke? ¿Por qué la ley de Hooke? Porque aquí en el ejercicio nos están hablando de resorte. La fórmula de la ley de Hooke sería F es igual a la constante por la elongación. Como ya la constante la tenemos que hallar su elongación, que la elongación sería igual a la longitud final menos la longitud inicial. Acá hacía Adriano nuestro triángulo que nos dan los dos catetos, que sería 0,32 metros y 0,60 metros. Como vemos, nos dan los dos catetos. Tendríamos que hallar la hipotenusa. Ahora vamos a hallar la hipotenusa. La hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de sus dos catetos, de su cateto opuesto y su cateto adyacente. Su cateto opuesto sería 0,32 al cuadrado más 0,60 al cuadrado. Esto nos daría 0,68. Ahora acá ya tendríamos nuestra longitud final, que solamente sería reemplazar en la fórmula. Longitud final, que sería igual a 0,68 metros menos la longitud inicial, que el ejercicio no nos da, que es de 450 milímetros. La pasamos a metros, 0,45 metros, que eso nos da igual a menos 0,23 metros. Ahora reemplazaríamos en la fórmula, que la fórmula es la fuerza, la constante que nos la da el ejercicio, constante de AB. Como podemos, tenemos el punto A
hacia el punto B, que sería 500 newton sobre metros por su elongación, que sería de 0,23 metros. Fuerza sería igual 500 por 0,23, que eso nos daría 115 newton. ¿Por qué newton? Porque metro con metro se cancelan. Bueno, ya tenemos el F1. Que es igual a 115 newton. Ahora vamos a hallar F2. Haríamos nuestro triangulito con su respectiva 0,44 metros. Y vamos a hallar, igual que en F1, la hipotenusa. Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. 0,33 metros cuadrados más 0,44 metros cuadrados. Ahora haríamos la respectiva solución. 0,33 más 0,44. Eso nos da 0,45. Perdón, 0,55. Ya tendríamos la longitud final. Solamente sería reemplazar en la fórmula de x, en esta fórmula, su longitud final 0,55 metros menos la longitud inicial, como habíamos dicho, es 0,45 metros. Eso nos da 0,10 metros. Ahora ya tenemos la elongación total. Vamos a repasar solamente en la fórmula. Sería F, la constante que nos dan de A a D, que sería aquí constante de AD de 1500 newton sobre metros por 0,10 metros. Eso nos da 0,10. Eso nos da 150 newton, porque metro con metro se cancelan. Este sería nuestro F2X. Ahora solamente reemplazaríamos F1 y F2 en la fórmula. Sería F1 nos daría 115 por 0,88 más 0,28 T. ¿Por qué T no lo metemos? Porque vamos a hallar la tensión. Menos F2. F2 nos dio 150 por 0,8 igual a 0. Ahora hacemos cálculos.
por 0.88. Eso nos da 101.2 más 0.28t menos 150 por 0.8, 120, igual a 0. Bueno, acá solamente agrupamos términos. Sería, o también podemos de una vez despejar t, que podría quedar 0,28t, que es igual a 101.2 más 120. Y aquí quedaría t, que es igual, si hacemos el cálculo, menos 101.2 más 120 daría 18.8 sobre, esto pasaría a dividir 0.28. T es igual a 67.1. Esta sería nuestro inciso A, la tensión. Ahora hallaríamos el peso del bloque. El peso del bloque hallaríamos con todas sus componentes en Y. ¿Por qué en Y? Porque es hacia donde se inclina. Hallaríamos la sumatoria de fuerzas en Y, que nos debe de dar igual a 0. Y las componentes de esa fuerza serían, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a F1Y más la tensión en Y más la fuerza 2 en Y menos W. ¿Por qué menos W? Porque está en el eje, porque el peso está en el eje de las Y negativas. Ahora solamente reemplazaríamos con sus respectivos ángulos. Sería la sumatoria de F en Y es igual a F1Y del ángulo teta, del seno del ángulo teta más TY del ángulo del seno del ángulo beta más F2Y del seno del ángulo alfa menos W. Todo esto nos da igual a 0. Ya. Ahora haríamos los cálculos para hallar W, que sería W igual $208.19 Newton. Esto sería el peso del bloque de nuestro ejercicio. Muchas gracias. A continuación les traemos el ejercicio 2, que es de plano de tercera dimensión o a 3D, que dice lo siguiente. Unos arqueólogos midieron una estructura ceremonial precolombina y obtuvieron las dimensiones mostradas. Determine, nos dice que determinamos la magnitud y los cosenos directos del vector que va desde el punto A hasta el punto B. Para obtener la magnitud necesitamos nuestras coordenadas. ¿Cuáles coordenadas? Las coordenadas del punto A y del punto B, con respecto a sus dimensiones X, Y y Z. Vamos a hallar las coordenadas del punto A.
Como vemos, proyectaríamos o prolongaríamos X con el punto A. Como vemos, no se proyecta o no se prolonga, por lo tanto, sería 0. Ahora vamos con el punto Y. Como vemos, si lo proyectamos, llegaría hasta lo que sería la base de la infraestructura o de la estructura que vemos acá, que serían estas dos alturas. Por lo tanto, 8 más 8 serían 16. Ahora vamos con la proyección del punto Z con respecto a A, que sería de este punto hasta este punto. Por lo tanto, sería 10 más 4 sería igual a 14. Ahora realizaríamos las coordenadas del punto B. Como vemos, el punto B con respecto a X sería el valor de 10, porque si lo proyectamos daría el valor de 10. Ahora venimos con respecto a Y, que si lo proyectamos nos daría el valor de 8. Y con respecto a Z, que si lo proyectaríamos nos da el valor de 4. Ahora venimos a hallar la distancia para obtener una magnitud, que sería distancia, y la fórmula de distancia es raíz cuadrada de x, y y z, que sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Ya como tenemos nuestras coordenadas, solamente sería reemplazar. Acá tenemos x1, y1, z1, x2, y2, z2. Solamente sería reemplazar. Distancia es igual a raíz cuadrada de x2, que sería 10, menos x1, que sería 0, más y2 sería 8, menos y1 sería 16, más z2 nos da 4, menos z1, que sería 14 al cuadrado. Y como vemos, solamente queda hacer la ecuación. Que nos daría 16,24. Y esta sería nuestra magnitud. Ahora venimos a hallar nuestros cosenos directores. Para hallar los cosenos directores debemos hacer una recta de vectores respecto al punto A y al punto B. Si hacemos nuestra recta sería B menos A, que sería 10, 8 y 4, menos 0, 16 y 14, que nos daría, como vemos, si restamos 10 menos 0, nos da 10, 8 menos 16, menos 8,
14, 4 menos 14 nos daría menos 10. Aquí tendríamos nuestro cateto adyacente. Por lo tanto, la distancia que tuvimos ahorita en el paso que acabamos de pasar sería nuestra hipotenusa. Ahora vendríamos a hallar nuestros cosenos directores. Nuestros cosenos directores de X, Y y Z. Vamos a hallar el coseno X, coseno, que sería igual a nuestro cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa. Como vemos, aquí tenemos X, Y y Z. Solamente sería cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería igual a 10 sobre nuestra hipotenusa, que es de 16,24. Asimismo, haríamos para Y y para Z. Sería Y coseno, que es igual cateto adyacente menos 8 sobre nuestra hipotenusa, 16,24. Igual. Y Z de coseno sería igual a menos 10 sobre nuestra hipotenusa, 16,24. Ahora realizaremos los cálculos para cada una de los cosenos. 10 sobre 16,24, eso nos da 0,615. Para nuestra Y sería menos 8 sobre 16,24. Eso nos da menos 0,492. Y para nuestra Z sería menos 10 sobre 16,24. Eso nos daría menos 0,615. Una vez terminada nuestros cálculos, pues esto sería nuestros cosenos que nos pide el ejercicio. Así hemos terminado completamente los dos incisos que nos pide el ejercicio. Muchas gracias.